Es un gusto saludarlos, amados hermanos. Queremos compartir con ustedes la clase de esta semana que se titula Estudiar la Biblia. Pero antes de comenzar con nuestra clase del día de hoy, permítanme pedirle la tarea de la semana pasada. ¿Sí se la aprendieron ahí en casa? ¿Se aprendieron el versículo de memoria? Bueno, si se aprendieron el versículo de memoria, ¿me quieren ayudar a decirlo, por favor? Está en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, dígalo conmigo. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas felicidades si lo pudo decir ahí en casa. Si no, sígalo repasando. Aunque esta semana se le va a acumular otro versículo más de memoria. Ojalá que pueda ir a nuestro ritmo para así seguir aprendiendo la bendita palabra del Señor. También dejamos de tarea memorizar los nombres del Antiguo Testamento, desde el libro de Josué hasta Esther. Quieren decirlo conmigo, pero vamos a decirlo desde Génesis hasta el libro de Esther. Díganlo conmigo ahí en casa. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Muy bien. ¿Sí lo dijo ahí en casita? Perfecto. Muy bien. Tiene la idea de las lecciones es que cuando terminemos todo este curso, usted se pueda saber todos los títulos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerde que la clase también que está para ustedes, la clase que estamos presentando el día de hoy, que es la lección número 7, aquí abajo aparece el link de la descripción en donde usted puede ir directamente al material y descargar el material, imprimirlo y así tomar la clase antes de comenzar. Si no lo ha impreso, ahorita puede ponerle pausa al video, ir a imprimir su lección y entonces estar listo para tomar su clase. Muy bien, vamos entonces a estudiar nuestra lección del día de hoy, que se titula Estudiar la Biblia. El punto número 1 dice así: busque las respuestas a las siguientes preguntas en el índice de la Biblia. Primer pregunta, bueno, dice aquí, ¿cuáles son las dos divisiones generales de la Biblia? Bueno, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento, que es desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, pregunta, ¿cuántos libros hay en la Biblia entera? Las respuestas son 66. 66 libros. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Entonces, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. En total, hacen una suma de 66 libros. Siempre me han preguntado a mí, ¿por qué no fueron 65? ¿O por qué no fueron 67? Bueno, de hecho, hay algunas Biblias que tienen más que estos libros. Hay unos libros llamados deuterocanónicos, en donde están otra especie de libros que después de que la Biblia fue pasada por varios concilios, por varios sanedrines, estos 66 libros son los que fueron aceptados en aquel tiempo porque debían tener ciertas condiciones para ser agregados al canon de la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia en su totalidad tiene 66 libros, que cada uno de ellos, hermanos, es un conjunto de libros. Biblia es una palabra griega, también viene de una palabra griega, biblos, que significa conjunto de libros, en donde hay un conjunto de libros que están escritos para iluminar la vida del creyente. El segundo punto que queremos tratar con ustedes en este momento es ¿cómo fue dada la Biblia? Y aquí vamos a leer un texto en Primera de Pedro, porque algunos piensan, bueno, ¿cómo fue dada la Biblia? ¿Estaba acaso el apóstol Pedro o Pablo, estaban acostados en la hamaca y de repente dijeron, bueno, vamos a escribir algo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue realmente que les vino esa inspiración? Bueno, en Primera de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra del Señor que no es que fue una ocurrencia de Pedro escribir primera y segunda de Pedro, o una ocurrencia del apóstol Pablo escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, o una ocurrencia de Lucas escribir el libro de los Hechos, o el mismo Evangelio según San Lucas. Dice la Biblia: los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración en este texto de la Biblia es una palabra antigua que significa soplo, en donde Dios le sopló a los hombres de Dios lo que cada uno de ellos debía escribir. Entonces la Biblia, amados hermanos, no es una idea de pensamiento humano, porque hay críticos de la Biblia en este mundo en donde algunos de ellos, ¿verdad?, no están conformes con la bendita palabra del Señor. Y la Biblia es el libro más atacado a través de toda la historia. El Tripitaka de Buda, que es otro libro sagrado, no es tan atacado. O los Vedas de los hinduistas, incluso el libro del Mormón. Casi nadie hace escritos de otros libros sagrados. Pero la Biblia, hermanos, es un libro constantemente atacado. Y se dice que fue escrito por hombres, y entonces que tiene muchas fallas, y que está manipulado y está escrito para manipular a los mismos hombres. Eso es lo que la gente que no conoce la Biblia y le tienen hasta cierto miedo, no se quieren inmiscuir, no se quieren meter a estudiar la palabra del Señor. Pero realmente, amados hermanos, la Biblia es un libro maravilloso, es un libro que cambia vidas, es un libro que trae paz a la tierra, es un libro que ilumina el camino de la persona que está perdida, y es un libro, amados hermanos, que no es idea del hombre, es idea de nuestro Señor, para que nosotros a través de la Biblia nos acerquemos a su presencia. Entonces la Biblia fue inspirada por Dios. Cada palabra de la Biblia, hermanos, está escrita precisamente para que sea de bendición para nuestras vidas. Y aquí nos lleva el siguiente punto: ¿contiene la Biblia errores? ¿Verdad? Porque hay personas que buscan en la palabra de Dios hasta encontrar alguna falla que pueda tener la Biblia, pero realmente la Biblia, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, y ahorita comentamos este punto, porque algunos van a decir en casa: pues sí, la misma Biblia se va a apoyar a sí misma. Bueno, vamos a explicar un poquito este punto. ¿Contiene la Biblia errores? Salmo 19:7, la palabra de Dios dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta. Es decir, la palabra del Señor no tiene errores. Les voy a poner un ejemplo. Pero algunos dicen: no, pues sí tiene errores, porque en el libro de Génesis estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Y dice la Biblia que cuando Caín mató a su hermano Abel, salió y conoció a su mujer. Entonces dice: ¿cómo es posible? Si nada más estaban ellos cuatro, ¿de dónde la conoció? ¿Verdad? Bueno, y algunos dicen: ahí está, ese es un error que tiene la palabra del Señor. Bueno, hermanos, nos falta un poquito seguir leyendo en el mismo libro de Génesis, en donde dice uno de los capítulos, cuando habla de las genealogías: y tuvo Adán hijos e hijas. Entonces, los nombres de las hijas no aparecen, y entonces, cuando dice la Biblia que conoció a su mujer, no significa, hermanos, que la haya conocido de nice to meet you, de mucho gusto, ¿verdad? No significa de eso. Significa, es un término sexual. Porque cuando dice conoció a su mujer, luego quedó embarazada. Entonces nadie se embaraza con un saludo, ¿verdad? Entonces ahí cuando dice conoció a su mujer, se refiere a que la conoció en intimidad y concibieron un hijo. Entonces la Biblia, amados hermanos, hay gente que le va a buscar detalles, pero la Biblia no contiene errores. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo número 160. Mire lo que enseña la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad y eterno es
todo juicio de tu justicia. La Biblia dice, toda la Biblia contiene la verdad. Entonces, la Biblia no contiene errores. Si usted busca todos los lugares de la Biblia, hablando geográficamente, todos existieron. Todos los reyes de las historias bíblicas, usted puede meterse a la historia universal y ahí va a encontrar todos los títulos de los reyes exactamente como dice la Biblia que reinaron. Entonces la Biblia no contiene errores ni geográficos ni tampoco de cuestiones científicas. En la Biblia encontramos ciencia, en la Biblia encontramos, amados hermanos, una cosa maravillosa que nos habla de la creación del ser humano, que hasta la fecha la gente entiende cómo las personas más o menos comprende cómo llegan a este mundo a través del matrimonio y a través de un hombre convivir con una mujer, como decíamos ahorita, conciben los hijos, pero realmente no la única respuesta para poder decir cómo se forma la maravilla de una persona dentro del vientre de una dama, hermanos, la única respuesta es que el Creador es nuestro Dios, y aquí viene la historia bíblica de cómo fue la creación desde un principio. Bueno, otro punto, dice aquí en número 4, hay partes de la Biblia que no fueron inspiradas por Dios. Bueno, vamos a ver qué dice, porque hay unos versículos que dice, incluso Pablo, cuando escribe, dice, esto lo digo yo y no el Señor. Entonces uno dice, bueno, ¿eso lo decía Pablo? ¿O no o lo decía el Señor? ¿O quién lo dijo? ¿No? Y dicen, ahí está, pero eso lo decía Pablo, ¿no? Pudo haber tenido errores. Bueno, miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice el 17, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y dice, es útil para enseñar. La Biblia te enseña el camino. Luego dice, para redarguir. La Biblia te ayuda para que no te apartes del camino. Y luego dice, para corregir. La Biblia te enseña cómo regresar al camino. Y luego dice, para instruir en justicia. La Biblia te enseña cómo permanecer en el camino para que no te apartes de la presencia del Señor. Entonces, hay partes de la Biblia que no fueron inspiradas por Dios. Dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra escrita en la Biblia tiene un significado espiritual para la gente hoy en día. Bueno, seguimos con la clase. Dice el punto número 5. ¿Contiene la Biblia las palabras exactas de Dios? Porque algunos dicen, pues si la escribieron hombres, pastor, pues seguramente ha de tener algún error la palabra del Señor. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? La Biblia no tiene ni más ni menos. Sí, por supuesto, que ahorita entra un cierto temor en donde encontramos a muchos hombres que interpretan la Biblia y que le añaden a la Biblia cosas que no tienen, y esto es un peligro, hermanos. Y dice la Biblia, nadie le puede añadir ni tampoco le puede quitar. Los hombres le quitamos la parte de la Biblia, la que no nos conviene. Cuando dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como que sentimos que nos hablan, ¿verdad? Y que no entendí, pastor, no entiendo eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la Biblia? La Biblia dice que las mujeres deben de respetar a su marido, honrar a su marido también. No entiendo esa parte, pastor, es muy oscura para mí. Bueno, inconsciente o conscientemente a veces le quitamos a la Biblia y no queremos poner en práctica lo que en ella está escrito, pero la Biblia contiene las palabras exactas de nuestro Señor. El siguiente punto dice, ¿ha habido otras revelaciones inspiradas por Dios después del último libro de la Biblia? Bueno, acabamos de leer en los textos de Apocalipsis que dice, leo una vez más en el versículo 18, yo testifico a aquel
que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿alguien puede tener nueva profecía? ¿Nueva palabra aparte de la Biblia? La respuesta es no. Digo, no queremos hablar mal de ninguna iglesia porque esto es algo que no solemos hacer, pero sí tenemos que dejar en claro que ahorita, amados hermanos, Dios solamente nos habla a través de la bendita palabra del Señor. Ya no bajan ángeles. Esas eran, en el Antiguo Testamento hay apariciones angelicales, hay cristofanías, ¿verdad? Hay apariciones incluso del mismo Señor Jesucristo hablando directamente con la gente antes de ser encarnado, preencarnado. Entonces, pero eso se acabó en el momento en que tenemos la Biblia completa. Ya no hay ahorita sueños, ya no hay visiones, ya no que baje un ángel y que le traiga una trompeta y comience a decirle, pues dile, vas a abrir otra nueva iglesia y vas a hacer aquello. No, ya no hay mensajes de ese estilo. Ya tenemos ahora, hermanos, la bendita palabra del Señor, que es la que nos guía para tener su voluntad agradable y perfecta. Bueno, entonces queremos preguntar en esta tarde aquí en el punto número 7, ¿por cuánto tiempo permanecerá la Biblia? Es una buena pregunta. Bueno, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿cuánto permanecerá la Biblia? Amados hermanos, aquí habla de la ley de la entropía. Cuando dice, sécase la hierba, marchítese la flor, es la ley de la entropía, primera y segunda ley de la termodinámica, que significa todo con el tiempo sufre un desgaste. Todo se va acabando. Por eso tenemos refrigeradores en la casa. Por eso las hermanas y algunos caballeros nos ponemos Oilo Foley, ¿no? Para que las arruguitas no se nos vayan marcando. Porque con el tiempo la vida tiene que pasar y nos vamos a ir llenando de canas, ¿verdad? Y de arrugas. Esa ley de la entropía no la podemos cambiar. Pero hermanos, generaciones van a pasar y esta generación probablemente pasemos y ya seamos parte del pasado cuando nos toque ir a la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, hay gente que ha atacado la Biblia. Había un ateo hace muchos años llamado Voltaire, que él dijo que en su casa iban a quemar todos las copias de la Biblia, porque todavía no se había hecho como libro, pero había muchas copias así compiladas. Entonces él dijo, voy a quemar, y juntaba en su casa montones de porciones de la Biblia y las quemaba. La ironía de la historia que les estoy contando es que en su misma casa de este hombre Voltaire es donde Gutenberg en aquellos años descubrió la imprenta. ¿Y cuál creen ustedes que fue el primer libro que se imprimió en este planeta? Pues la Biblia. ¿Y dónde fue? En la casa de Voltaire. Porque a pesar de que haya gente que ahorita diga que la Biblia va a desaparecer, la Biblia seguirá siendo el libro más vendido y más leído y más repartido. Grupos como los de los Gedeones, que reparten Biblias al por mayor por todas las ciudades y todas las escuelas. La gente pasaremos, pero la Biblia va a permanecer para siempre. Pero hermanos, ¿qué utilidad tiene la Biblia entonces? Porque la Biblia tiene utilidad para nuestras vidas. ¿Para qué es útil la Biblia? Vamos a dar un recorrido así de una manera, ojalá que usted me vaya siguiendo con mucho cuidado. Y iré tratando de leer los versículos esperándolo tantito, pero van a aparecer aquí también en la pantalla. Pero hermanos, la idea es que usted se dé cuenta del maravilloso libro que tiene y para qué usted lo puede utilizar y cómo puede ser de gran bendición para su vida. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15. Segunda Timoteo 3:15 dice la Biblia. Segunda Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia que nos es útil para hacernos uno sabio para la salvación que es en Cristo Jesús.
También, número 2, 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí dice en su clase, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es útil la bendita palabra del Señor. Salmo 119, 105 también. Otro texto que dice, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces es para guiar a los creyentes en su andar diario, porque es una lámpara a sus pies y una lumbrera a su camino. Cuando vas comenzando en la vida cristiana, es como una lámpara que va iluminando ahí donde vas caminando, pero conforme te vas metiendo en la palabra del Señor, se presenta como una gran lumbrera que empiezas a entender claramente las cosas en este mundo y empiezas a asimilarlas en tu corazón y entonces te das cuenta de la verdad. Bueno, Salmo 119, versículo 9, en el Antiguo Testamento ahora, este salmo se presenta para nosotros. Salmo 119, dice el versículo número 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque la Biblia sirve para no pecar contra Dios. La primera Biblia que me regalaron, hace muchos años, tenía yo a lo mejor unos 17 años, el pastor que me la regaló me dijo, este libro, me escribió unas palabras ahí que me puso, este libro te puede alejar del pecado o el pecado te puede alejar de la palabra del Señor. Es una verdad. La Biblia nos aleja del pecado. Dice aquí, número 4, para no pecar contra Dios. Número 5, dice el Salmo 119, 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque sus dichos me han vivificado. Qué bonito salmo, ¿no? Porque cuando tú te sientes triste, puedes ir a la Biblia para encontrar consuelo para tu alma. Cuando no sabes qué decisión tomar, ella te da el consuelo para tu vida y ella te da paz a tu corazón si estás pasando por un gran dolor en tu vida. ¿Qué más? En Efesios capítulo 6, versículo 17, también la palabra del Señor dice que es una espada. Es la espada del Espíritu con la cual el creyente lucha para poder defenderse. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo número 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La Biblia es una espada. Así como te defiende, la espada, hermanos, también sirve porque dice la Biblia que es una espada de dos filos que corta hasta partir el alma y los tuétanos y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no puedes estar delante de la Biblia y seguir siendo igual. La Biblia te parte, la Biblia abre tu corazón, la Biblia toca aquellas partes sensibles. Por eso hay gente que no quiere ir a la iglesia y aprender la palabra, porque sabe que al enfrentarse a la Biblia quedan completamente expuestos al escrutinio de la bendita palabra del Señor. Bueno, seguimos. La Biblia también sirve para la santificación del creyente. Juan 17, 17 dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bonito, ¿no? Porque la Biblia es como cuando tú llegas a un espejo y te empiezas a arreglar y te quitas, ¿verdad? Si comiste mole y te quedó aquí una manchita, te la limpias, ¿verdad? Si trabajas en un taller mecánico y te mancharon por acá de grasita o de algo negro, te limpias el rostro y ya sales del baño y dices, oh, ya, ahora sí, quedé guapísimo, ¿verdad? Para salir a pasear. Bueno, hermanos, así como vamos a un espejo para darnos una arregladita, la Biblia es como ese espejo que nos enseña dónde están nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y empieza a limpiarnos y empieza a santificarnos. Qué bonita es la Biblia, hermanos. Bueno, sigue diciendo, por último en este punto, dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia sirve para que el hombre de Dios sea perfecto, pero la palabra perfecto ahí en el griego significa maduro. Es para madurar. La Biblia te enseña para madurar en el carácter. Cuando vas a la Biblia, hermano, tú empiezas a cambiar
ese carácter. Si antes hacías berrietas como niños, quiero ese trabajo, y estás ahí, ¿verdad? Haciendo, pataleando en el piso, ¿verdad? Ya no aguanto, ¿verdad? Haciendo berrinches, ya no le vuelvo a hablar al pastor, no me vino a visitar, ¿verdad? Ahora que estuve enfermo, y ni siquiera se enteró el pastor que te enfermaste, ¿no? Pero tú haces tu berrinche, ya no voy a ir a la iglesia. Bueno, la Biblia hace que maduremos y que crezcamos, que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando tú te enfrentas a la Biblia, empieza a madurar tu carácter. Amadas hermanas, si ustedes quieren que su esposo madure y crezca y sea perfecto, léale la Biblia, léale los Salmos, léale Proverbios, léale Eclesiastés, léale los Evangelios. Amados varones que están en casa, si usted dice, yo quiero santificar a mi esposa, léale la palabra de Dios. Cuando llega del trabajo, quítele los zapatitos a la dama, siéntela en el mueble, ¿verdad? Dígale, mi amor, te voy a leer la palabra, nada más asegúrese que no se quede dormida, ¿no? Pero léale la Biblia y seguramente la Biblia empieza a perfeccionarnos, empieza a hacernos personas más maduras en el nombre del Señor. Y también, por último, el punto número 9, dice aquí, ¿cuál mandamiento hay en Juan 5:39? Bueno, no sabemos este texto de memoria, pero yo quiero leerlo directamente de la Biblia y aquí aparecerá en la pantalla, hermanos, porque es un texto bastante importante. Juan, capítulo 5, versículo número 39. Dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está diciendo la palabra del Señor, hermanos, cuando dice escudriñad las Escrituras, esa palabra escudriñar es una palabra muy antigua que significa cavar pozos. Cavar pozos. En el Antiguo Testamento y principios del Nuevo Testamento, cuando la gente cavaba pozos en esas zonas desérticas, era para encontrar agua. Hay ciudades aquí en nuestro país, en México, en donde, por ejemplo, en Aguascalientes, hay que cavar más de 400 metros para obtener agua. Pero hay ciudades como Villahermosa, Tabasco, que ni siquiera tienes que cavar. A los 2 metros ya hay agua y en algunos lugares nada más pasas con la cubeta y ya recoges el agua. ¿Qué significa todo este simbolismo de cavar pozos? Escudriñar significa que te debes meter a la Biblia de acuerdo a tu necesidad. ¿Qué necesidad tienes? Hay gente que leyendo 2, 3 capítulos queda satisfecha de la palabra del Señor y sana su corazón. Pero hay gente que tiene heridas más profundas o tiene dudas más profundas en su corazón. Tendrás que cavar el pozo en tu Biblia y escudriñar la Biblia de tal forma que dice el texto, porque a vos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando lees la Biblia, te das cuenta de las 2 cosas más importantes para tu vida. Primero, dice aquí, porque en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia, hermanos, sirve para que la gente conozca a Dios y en ella conoces la vida eterna. Si tú estás en casa y todavía dices, pastor, yo he leído la Biblia, pero no me siento salvo, no siento que vaya al cielo. Si muero, yo quiero preguntarte en esta tarde de manera seria, si tú mueres en este momento, ¿estás listo para estar en la presencia del Señor? ¿Estás 100% seguro o segura? Contesta ahí en casa. ¿No lo estás? Si no lo estás, necesitas a través del mensaje de la palabra del Señor conocer a Cristo, porque dice el texto, la segunda cosa más importante, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia te da testimonio que Jesucristo murió por tus pecados. Y cuando tú le abres tu corazón a Cristo, Él entra a tu corazón y es tu Salvador. Quisiera terminar en esta tarde, en este momento, haciendo una oración. Y ora ahí en casa. Si tú no le has pedido al Señor que entre a tu corazón y entre a tu vida, entonces haz esta oración ahí en casa. Cierra tus ojos, por favor. Dile en tus propias palabras, Señor Jesús, me arrepiento de todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Perdóname, Señor. Ahora entiendo a través de tu palabra que necesito cambiar y necesito entregar mi corazón a ti. Te abro mi corazón, te abro mi vida, Señor. Te pido que entres a mi corazón. Regálame la vida eterna. Limpia mi vida de todo lo malo que he hecho. Te lo pido
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Felicidades. Si en casa hiciste esta oración de arrepentimiento, no es la oración la que te va a salvar, sino la fe que pusiste en hablar con Dios y acercarte a la única persona que te puede regalar la vida eterna. Y Él acaba de entrar a tu corazón. Y si mueres en este momento, dice la Biblia, que irás al cielo, a la presencia del Señor. Quiero felicitarte y quiero agradecer tu atención para esta clase. Termino dejándote la tarea para la siguiente semana. La tarea es memorizar 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ese es el versículo que te voy a pedir la próxima semana. Memorízalo. Vas a repasar también, segunda tarea, los nombres de todos los libros aprendidos hasta ahora del Antiguo Testamento y tanto del Nuevo Testamento también. Todos los que has aprendido hasta este momento te los vamos a pedir, y vas a memorizar los nombres de los siguientes libros del Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Está bien? Pues en la próxima semana te voy a pedir desde Génesis hasta Cantares. Ya te los debes de saber de memoria. Ojalá que los sigas repasando con nosotros. De mi parte, es un gusto haber compartido la palabra de Dios con ustedes, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias.